Estamos felices en este día domingo. Siempre el día domingo es una fiesta para nosotros. La semana pasada recordamos un poquito lo que la primera carta de Pedro nos enseña. Recuerda usted que en el mes de septiembre hicimos un paréntesis por el mes de la Biblia y hablamos temas relacionados con la Biblia. Pero otra vez hemos retomado el estudio de la primera carta de Pedro. Y en resumen, ¿qué es lo que Pedro nos está enseñando? ¿O cuál fue el propósito por el cual fue escrita esta carta? Y la idea era enseñar a los creyentes a soportar el sufrimiento por causa de Cristo con valentía, manteniendo un buen testimonio en medio de un mundo que muchas veces es hostil, es contrario a nosotros. Pedro dice que en medio de lo contrario debemos vivir una vida de santidad. Y Pedro había mencionado antes que nosotros hemos renacido para una esperanza viva, ¿no es cierto? Dice que hemos renacido a una esperanza viva, que tenemos ahora una nueva identidad, que somos parte de un nuevo pueblo, somos parte de la familia de Dios. Y por eso es que nosotros somos llamados a comportarnos de una manera diferente en un mundo que necesita ver el amor, la gracia y la misericordia de Dios obrando a través de sus hijos, a través de nosotros. ¿Recuerda usted? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino más bien devolviendo bien por mal, bendición por maldición, según el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dado. No sé cómo le ha ido esta semana a usted. La semana pasada recordamos un poco de esto y dijimos que para nosotros como cristianos es algo inadmisible el hecho de que nosotros querramos tomar venganza por nosotros mismos. ¿Cómo le ha ido? ¿Ha tenido esas oportunidades de demostrar bien por mal, bendición por maldición? Espero que sí, que haya pensado en este asunto. Hoy vamos a avanzar en el estudio de la carta de Pedro y vamos a centrarnos un poquito en el capítulo 3, versos 10 al 18. Ahora, esta carta no termina, este capítulo, perdón, no termina aquí. Los últimos versículos del capítulo 3 los vamos a dejar, pero para otra ocasión. Hoy vamos a centrarnos, capítulo 3, versos 10 al 18. Y yo les pido que abramos nuestras Biblias y vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, hasta el versículo 18. ¿Tenemos? Ok. Verso 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué les parece si oramos y encomendamos en las manos de Dios este tiempo? Te alabamos, Señor. Reconocemos tu poder, tu amor, tu misericordia hacia nosotros. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado de ser parte de tu pueblo. Y gracias, Señor, por el gozo de poder congregarnos, de poder participar entre nosotros, de compañerismo entre hermanos, de poder, Señor, alabarte. Gracias, Señor. Te pido que bendigas este tiempo de meditar en tu palabra y que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras mentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos la semana pasada que Pedro, a partir del capítulo 3, el verso 8, va a cerrar esta sección sobre sufrir como cristianos, y se enfoca en los cristianos y le da algunas instrucciones generales de cómo deben vivir en una sociedad que muchas veces es contraria, que muchas veces rechaza al creyente. ¿Y a qué es a lo que nos ha desafiado? Nos ha desafiado a que nosotros mostremos compasión, a que respondamos a las necesidades de los demás con amor, a devolver, ¿qué dijimos? Bien por mal y maldición por bendición, a que cumplamos nosotros con nuestra misión que se nos ha encomendado de mostrar al mundo la gracia y el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y Pedro continúa en el verso 10 diciéndonos lo siguiente, y vamos a leer capítulo 3, versos 10 y 12. Es un texto interesante, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quién no quiere amar la vida? ¿Quién no quiere ver días buenos? ¿Qué dice que debemos hacer? Refrene su lengua del mal. ¿Qué más? Y sus labios no hablen engaño. Y sigue, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Y da un por qué? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire, Pedro cita el Salmo 34, el verso 14, y nos dice, ¿quieres tener una buena vida? ¿Quieres ver muchos días buenos? ¿Quieres tener días agradables? ¿Qué dice? ¿Qué le dice? ¿Qué nos dice? Refrena tu lengua del mal, de hablar mal de otros, de calumniar de otros, de dejarte llevar por chismes. Dice, refrena tu lengua de decir mentiras. En otras palabras, nos está exhortando a que nosotros seamos personas pacificadoras, que seamos agentes de paz, que seamos personas que promovamos la paz. Y Jesús dijo, ¿no es cierto? Bienaventurados los pacificadores. Como cristianos nosotros somos llamados a ser pacificadores. Y mire que eso redunda en beneficio nuestro. Trae una vida tranquila. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas por ser deslenguados, por llevar chismes, por escuchar y llevar quizá calumnias? Y sufrimos. ¿Quieres vivir una buena vida? Obedece al Señor. Controla tu lengua. Y el verso 12 continúa diciéndonos algo que nos anima a nosotros como cristianos, y es una advertencia para quienes no quieren seguir a Dios. Verso 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y todavía recuerdo lo que el pastor Domingo dijo al respecto, ¿no es cierto? Interesante, cuando habla de que los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los que hacen el bien, sobre los que son obedientes, sobre los que saben controlar su lengua, sobre aquellos que son agentes de paz. Y lo que está diciendo es que Dios cuida de ellos. Dios se preocupa para que tengan una buena vida. Además dice, está atento a sus oraciones. Qué lindo. Pero qué terrible cuando dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esconder el rostro es no querer prestar atención. Es algo terrible. Imagínese tener a Dios en contra. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Algo terrible. Y hay un gran beneficio, ¿no es cierto?, en hacer el bien, en vivir una vida que agrada a Dios. Los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Pedro continúa el verso 13 y hace una pregunta. Él pregunta, ¿y quién es el que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? Ahora no sé cómo habrán respondido estos hermanos que estaban sufriendo, ¿no? ¿Quién es el que podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Y continúa diciendo, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En medio de este mundo donde hay tanta injusticia, donde hay tanto dolor, y Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, obviamente que vamos a esperar que haya rechazo, que haya persecución, que haya burlas por nuestra fe. Pero pregunta Pedro y dice, ¿quién es el que podrá hacer daño? Y sabe que quizá podemos responder de muchas maneras, pero yo quiero responderme esta pregunta diciendo, nadie podrá hacernos daño y podrá dañar la esperanza eterna que nosotros tuvimos al creer en Jesús como nuestro Señor y Salvación. Nadie podrá quitarnos esa herencia que Dios nos ha dado. Y Pedro dice, ¿no es cierto?, que está reservada en los cielos una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nadie. Y Jesús, refiriéndose a esto, les dijo lo siguiente a sus discípulos. Mateo 10, 28 y 20. Y esta es una sección más larga en la que Jesús está hablando, pero he tomado solamente estos pocos versículos para pensar hoy día. Versículo 28 dice, y no temáis, ¿a quiénes? A los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y yo les pregunto, ¿quién es el que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno? ¿Quién? ¿Quién? Dios. Porque un día Él va a juzgar, ¿no es cierto? Algunas personas piensan que el diablo también va a estar allí. Es Dios el que un día va a juzgar. Incluso dice que el juicio lo ha dado a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿no es cierto?, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, sí, les van a perseguir. Sí, les van a ver mal, les van a maltratar por ser mis seguidores, porque ahora ustedes están bajo el gobierno de un nuevo rey. Ahora tienen ustedes nuevos valores y eso va a provocar confrontación, va a provocar choque. Pero les dicen, pero ellos no van a poder matar
destruir su alma. Ellos no les van, quizás sus cuerpos los matarán, pero su alma no van a poderlo destruir. Y en última instancia, ¿quién puede hacernos daño si nosotros estamos en Dios, en Jesús, si nuestra vida está guardada en el Señor? A la final nosotros estaremos allá con Él, ¿no es cierto? Y eso es lo que los chicos mencionaban aquí cuando estaban cantando. Estaremos allá con Él, disfrutaremos de lo que Él tiene preparado para nosotros y nadie nos podrá hacer daño. Y Jesús pone el ejemplo de los pajarillos que se venden en pocos centavos. En aquellos tiempos, pues, cuando iban a ofrecer un sacrificio, debían comprar un cordero. Pero había personas que no tenían esa cantidad porque los corderos costaban. Entonces se les daba la oportunidad, o no sé, se les permitía que compren un pajarito para que ese pajarito lo presenten como ofrenda. Y valían centavos. Y Jesús dice que esos pajaritos que valen tan poco, aun si caen a tierra, Dios lo sabe porque está pendiente de ellos. Y Jesús ha dicho también en esta parte que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Dios tiene el control de todo. Mire qué gran seguridad que nos da. Ahora, sabemos que mientras caminamos nosotros en este mundo que está dañado por el pecado, vamos a tener pruebas. Porque en esta tierra somos extranjeros y ¿qué más? Peregrinos, porque nuestra patria, ¿dónde está? Arriba en los cielos, ¿no es cierto? Allá está nuestra patria celestial. Aquí somos extranjeros, somos peregrinos y mientras caminamos por este mundo dañado por el pecado vamos a sufrir. Tendremos que soportar pruebas. Y Pedro ya ha dicho que esas pruebas van a mostrar la calidad de nuestra fe, que va a ser probada como el oro, ¿no es cierto? Y Pedro ahora va a continuar hablando sobre sufrir como cristianos y hacerlo de una manera correcta y nos va a decir que esa va a ser una forma eficaz de defender nuestra fe. Vamos a leer versos 14 hasta el 17. Dice: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Si sufren por hacer lo bueno, si sufren por seguir a Jesús, si sufren por obedecer a Dios, no tengan miedo. Más bien honren a Dios. Santifiquen a Dios en sus corazones en medio de ese mundo que es contrario. ¿Y cómo santificar a Dios allí? Bueno, ¿no es cierto? No teniendo miedo, no cediendo a la presión del mundo, porque el mundo muchas veces nos presiona y a veces cedemos a esa presión y son cosas contrarias a la voluntad de Dios y muchas de esas cosas nos van a traer sufrimiento. Y Pedro dice: no tengan miedo, no cedan a la presión del mundo, más bien estén siempre preparados. ¿Para qué dice? Para presentar defensa de la esperanza que tenemos en Cristo. Y qué lindas las canciones que hemos cantado ahora que hablaban y exaltaban a Cristo y de la esperanza que nosotros tenemos en Él, ¿no es cierto? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Y quizá podemos resumir de una manera breve el Evangelio, ¿no es cierto? La esperanza que tenemos, el hecho de que Jesús, siendo Dios, dejó su trono de gloria, entró en nuestro mundo caído, en nuestro mundo lleno de dolor, en nuestro mundo de pecado, se identificó con nosotros en nuestro dolor, se identificó con nosotros aún aquí con nuestros sufrimientos, con nuestras tentaciones. Fue a la cruz
y allí venció el pecado, resucitó y un día vendrá para establecer a plenitud su reino de justicia y nosotros seremos parte de ese reino. Acabará con el mal. Miren, esa es la esperanza que tenemos. Y aún aquí, mientras somos peregrinos en este mundo, Dios nos promete su compañía, su ayuda, su fortaleza, su espíritu que mora en nosotros. Pero ¿cómo debemos presentar defensa? ¿Cómo nos dice Pedro que debemos presentar defensa? Con mansedumbre, dice, ¿no es cierto? Y está diciendo con humildad. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces quizá podemos enorgullecernos y creernos más santos que otros, ¿no es cierto? Y querer ir y hablar, pero con orgullo, con altanería. Pero dice no, con humildad, y dice con reverencia, con respeto, de tal manera que vamos a evitar discusiones que lo que van a hacer es que nuestro mensaje sea rechazado. Pero continúa diciendo Pedro que dice que debemos hacerlo con buena conciencia. Y cuando habla de buena conciencia está hablando de que nosotros debemos tener un comportamiento tal que nuestra conciencia esté tranquila, es decir, un buen comportamiento para que nuestra conciencia no sea acusado, que tengamos una limpia conciencia, dando buen testimonio para que nuestra fe tenga respaldo, para que los que se interesan en preguntar de la esperanza que nosotros tenemos quieran escucharnos. Porque nuestro comportamiento en medio del sufrimiento, en medio de quizá de la persecución, va a provocar preguntas. Si usted está siendo maltratado quizá por su jefe, por un compañero de trabajo, por alguien, y usted sufre como la carta de Pedro nos dice, sin devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino más bien un comportamiento adecuado, eso va a provocar preguntas. Si usted quizá en su casa se ha enfermado, su esposa, su esposo, no sé, muchos, y usted reacciona de una manera positiva, la gente va a decir, pero ¿cómo es que tú estás tan tranquilo cuando estás pasando por esta situación tan difícil? ¿Cómo es que tú reaccionas así cuando tu jefe te está maltratando o tu compañero te está tratando mal? ¿Cómo es que tú estás tan tranquilo cuando estás enterrando a tu padre, a tu madre, a tu ser querido? ¿Cómo? Provoca preguntas. Y usted va a tener la oportunidad de responder. Ahora, una pregunta que quiero hacer es, si un creyente no vive una buena vida, ¿eso invalida el mensaje del Evangelio? Y estoy pensando en el mensaje del Evangelio en general. Si un creyente no vive una buena vida, ¿invalida el mensaje del Evangelio? No invalida, porque el mensaje del Evangelio no depende de nosotros, sino de Jesús. Pero si yo estoy compartiendo mi esperanza cristiana y no respaldo lo que digo con mi forma de vivir, mi fe va a ser cuestionada. Lo que yo predico va a ser cuestionado. Me van a señalar con el dedo, ¿cierto? Imagínese usted que usted se acerca a un amigo que sabe que está mal en su hogar y le dice, mira, lo que tú necesitas es conocer a Jesús. Él puede cambiar tu vida. Él puede cambiar tu matrimonio. Pero su amigo le conoce y sabe que quizá usted en la casa constantemente grita, constantemente usted se enfrasca en discusiones, peleas, faltas de respeto a su cónyuge. ¿Qué va a decir su amigo? Le va a tildar de hipócrita. Y a eso es a lo que nos exponemos. Pedro dice que debemos presentar defensa con limpia conciencia, con buena conciencia. Ahí es cuando se hace eficaz lo que nosotros
decimos, cuando respaldamos con nuestra vida lo que decimos. Recuerdo que había una profesora en el seminario, una misionera ya bien viejita, y ella decía que lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Lo que haces hablas tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Presentar nuestra defensa con buena conciencia va a hacer que nuestro mensaje sea escuchado. Y Pedro continúa diciendo allí, dice, para que la gente que habla en contra de ustedes sea avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Y viene el verso 17 que dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si usted sufre por ser un seguidor de Jesús, si usted sufre por ser creyente, usted puede gozarse en esa experiencia. Y Jesús dijo, ¿no es cierto? Felices los que sufren por causa de la justicia. Pero si está sufriendo porque se ha metido en problemas, por algún pecado, por alguna equivocación, ese es otro asunto, ¿no es cierto? Y qué triste es cuando nos enteramos, quizá muchos que han sido parte de nuestra congregación y están sufriendo terriblemente porque se han dejado llevar por sus malas decisiones, por su concupiscencia, tirándose al suelo y llorando, sufriendo por hacer el mal. Pero sabe que aún allí hay esperanza, porque aún allí Jesús le ama y puede acercarse a Dios. En Él hay esperanza. Él quiere perdonarte, Él quiere transformarte si a lo mejor tú estás sufriendo como consecuencia de alguna mala equivocación, de algún pecado. Él lo que espera es que tú vengas a Él, como el hijo pródigo. Dios es un Dios de oportunidades. Y mientras tengamos vida, tenemos oportunidades. En este mundo caído, ¿qué es lo que nos dice Pedro? Si hemos de sufrir, que sea ¿por qué? Por hacer el bien, por ser un seguidor de Jesús, por obedecerle a Él y no por hacer el mal. Miren, tenemos esa oportunidad. Y Pedro termina esta porción que hoy estamos analizando, el verso 18, y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y este texto nos recuerda que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y a esto se le llama la doctrina de la expiación vicaria. Vicario significa que alguien toma el lugar de otro. Y esto es algo que siempre viene a mi mente. En esa cruz yo debía estar, porque yo soy el malo, yo soy el pecador. ¿Cuántas cosas malas he hecho? Yo debía estar en esa cruz, bien merecido, pero Cristo quiso tomar mi lugar. Y ahora, eso es lo que espera Él, ¿no es cierto? Que nosotros pongamos nuestra fe, que aceptemos ese sacrificio que Él hizo en la cruz como nuestro, para acercarnos a Dios. El justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Porque allí en la cruz fue satisfecha la demanda de Dios por nuestros pecados, por los míos, por los suyos. Quizá algunos piensan que al sacrificio de Cristo le faltó algo, ¿no es cierto? Y que yo tengo que sufrir un poquito también por mi parte. Pero la reconciliación del pecador con Dios ya no requiere más sufrimiento. Y en el libro de Hebreos dice que el sacrificio de Cristo fue sacrificado una sola vez para llevar los pecados
de muchos. Fue sacrificado una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cuando nosotros sufrimos, lo que estamos haciendo es nos estamos identificando con el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Pedro nos llama, ¿no es cierto? Cristo sufrió mucho. Quizá nosotros tengamos que sufrir, pero eso es algo insignificante con relación al sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, quizá nosotros, no sé, quizá no estamos siendo perseguidos como cristianos, pero ¿a qué es a lo que se nos desafía a nosotros? A que seamos leales a Jesús, a que hagamos el bien, a que obedezcamos a nuestro Señor, recordando que sus ojos están mirándonos a nosotros, sus oídos escuchando sus oraciones, estamos seguros en Él, que es mejor sufrir por seguir a Jesús, por ser su discípulo, que por hacer el mal. Y que estemos siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa ¿de qué? De la esperanza que nosotros tenemos en Jesús. Es mejor obedecer al Señor y vivir para Él, aunque a veces pueda ser difícil. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, nuestro corazón se llena de gratitud por tu inmenso amor demostrado en la cruz al tomar nuestro lugar. Reconocemos que nosotros debíamos estar allí, Señor, porque nosotros somos quienes hemos pecado. Tú no cometiste pecado y sin embargo, Señor, decidiste tomar nuestro lugar para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Padre. El sufrimiento que yo pueda padecer hoy por ser un seguidor tuyo no se compara con el sufrimiento tuyo en la cruz. Pido, Señor, que usted ponga en nosotros un corazón pacificador, que usted nos ayude, Señor, a controlar nuestra lengua. Perdónenos por las veces que nos hemos dejado llevar quizá por chismes, por calumnias, o por haber reaccionado de una manera negativa, Señor, que hemos dañado a alguien. Ayúdenos a tener un corazón pacificador. Ayúdenos, Señor, a estar preparados para compartir la esperanza que tenemos en ti, Señor. Y que nuestra vida respalde lo que nosotros compartimos de nuestra fe. Y si hemos de sufrir, que sea por hacer el bien y no por hacer el mal. Y oramos por aquellas personas, Señor, que nos traen tristeza al corazón, que están sufriendo porque se han dejado llevar por el mal. Señor, que ellos puedan entender y comprender que aún pueden acercarse a usted y encontrar socorro y encontrar, Señor, limpieza y perdón. Señor, guárdenos el resto de este día. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén.